de los conceptos más importantes de la clase anterior. Recuerdo, vamos a anotarlo con palabras nomás, porque no cuesta tanto. Recuerdo, primera definición, rectas paralelas. Rectas paralelas, las recordamos, son, no, diremos que dos rectas son paralelas si al extenderlas al infinito, estas nunca se tocan. Eso como primer recuerdo. Como segundo recuerdo, rectas perpendiculares son rectas cuyo ángulo de intersección, es de 90 grados. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que acordarnos por ahora, que las rectas paralelas son rectas que si yo las extiendo hacia el infinito, nunca se van a tocar. Por ejemplo, si aquí yo tengo estos dos lápices que te muestro acá, si los coloco de esta manera, son rectas perpendiculares, porque si yo las extiendo hacia el infinito, nunca se van a tocar. ¿Ok? Nunca se van a tocar. Y las perpendiculares son las que se tocan en 90 grados, es decir, las que tienen más o menos esta forma. Que aquí hay un ángulo de 90 grados. Eso le vamos a llamar rectas perpendiculares. Paralelas, perpendiculares. ¿Ya? Eso es en primera instancia. ¿Ya? Y el teorema que recordamos, teorema que lo llamamos el teorema de la Z, dice que teorema de la Z, por favor, que este lo tienen que acordarse ya porque es sumamente importante, que dice que si tú tienes dos rectas paralelas, yo tengo una recta aquí y tengo otra recta aquí, y además tengo otra recta que cruza de alguna manera, no necesariamente de forma, ¿cómo se llama? Perpendicular. Esta, por ejemplo, la voy a llamar L1, esta la vamos a llamar L2 y esta la vamos a llamar L3. Y este ángulo va a ser alfa y este ángulo va a ser beta. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema? Si L1 es paralela a L2, teorema Z, ¿cuál es ese, profe? Entonces, para anotarlo, alfa para es igual a que no beta. vi la clase pasada. Ningún problema, ahí te lo dejo anotadito. El teorema de la Z dice que, bajo este esquema, si L1 es paralelo a L2, si estas rectas son paralelas, entonces este ángulo alfa es igual al ángulo beta. ¿Ya? Ese es el gran teorema que nosotros vamos a utilizar de la geometría. Este lo vamos a usar todo el curso de geometría, porque este es el teorema más importante, diría yo, porque te da una propiedad súper fuerte. Básicamente, si yo te digo, para que tengas un ejemplo de la idea, un ejemplo, para que practiques, ejemplo. Digamos que yo tengo dos rectas paralelas. Así, mira, yo tengo una recta acá y tengo otra recta acá. Tengo dos rectas paralelas. Llámale L1 y L2. L1 paralela a L2. Y tengo otra recta acá. Otra recta ahí. Si te digo que este ángulo vale 30, ¿cuánto vale X? Perpendiculares es solo en 90 grados necesariamente o solo si se intersectan. No, necesariamente 90 grados. Dos rectas son perpendiculares si el ángulo de intersección entre ellas es exactamente 90 grados. 30 dice el chat. Exactamente, ¿y por qué? Porque se cumple el teorema de la Z. Fíjate que ¿por qué se llama teorema de la Z? Porque si uno dibuja una Z, mira, voy a dibujar una Z. Fíjate, ahí dibujé una Z, un poco más improvisada, pero ahí está la Z. Cumple que el ángulo que está dentro de la Z es igual al ángulo que está dentro de la Z, del otro lado. Por lo tanto, acá tú concluyes que el X en realidad es igual a 30 grados. ¿Ya? Eso es como entonces, puesto por el vértice. L3 no es perpendicular a L1 y L2 como se le denomina a L3. Ah, L3 es una recta que se intersecta con las otras, no tiene un nombre en particular. Se intersectan las rectas nomás. Si se intersectan 90, gana el nombre de perpendicular. Si no se intersectan nunca, se le gana el nombre de rectas perpendiculares. Pero más allá no te compliques. Oh, me dieron un host. No vi el nombre, no veo el nombre. SK. Ah, lo está tapando. Vamos a arreglar eso al tiro. En las alertitas.
Vamos a moverlo al tiro. No vi quién me dio el raid. Fuerte. Después vamos a recordar esos nombres, pero ahora no interesan. Incluso no interesa en la PT usarse esos nombres. Sí, el que me interesa es que sean perpendiculares o paralelas, que son las rectas más importantes. ¿Ya? Perfecto. Entonces tenemos acá los 30 grados. Esa es la idea del teorema de la Z, porque tú dices una Z y te sale. Muchas gracias por ese follow, gente hermosa. No tengo prendida las notificaciones, el audio. Ya, pero no importa. Algún día, si pasa algo interesante, me avisan en el chat. Y yo doy las gracias respectivamente. Ya. Esa es la idea del teorema de la Z. Y también, como conclusión aparte, oigan, no se vayan, pues somos 91, no vayan bajando, pues. Avísenle a su amigo, por favor. Otro teorema importante es el teorema, es una propiedad, que es de ser opuesto por el vértice. ¿Ya? Una propiedad. La propiedad es ser opuesto por el vértice. Si tú tienes dos rectas que se intersectan en cualquier ángulo, si tú tienes dos rectas que se intersectan en cualquier ángulo, tú tienes dos rectas que se intersectan en cualquier ángulo, y por ejemplo este ángulo vale alfa. Si este ángulo vale alfa, este ángulo también va a valer alfa. Siempre. ¿Ya? Eso. Propiedad. A esta propiedad se le llama ser opuesto por el vértice. A este puntito se le llama vértice. Esta propiedad se le llama ser opuesto por el vértice. Es decir, si yo tengo dos rectas que se intersectan en un ángulo, el ángulo que es opuesto por el vértice siempre es igual. ¿Ya? Entonces a esto le llamamos opuesto por el vértice. ¿Ok? Perfecto. Esa es la otra propiedad que me interesa de los ángulos. Eso es un recuerdo de lo que vimos más o menos la clase anterior. Fíjate que vemos poquito, pero lo poquito que vemos se aprende bien. Así que si trabajamos con calma durante todo el año, tú, querido lector, querido follower, querido persona que está mirando acá, va a entrar a la universidad y a la carrera que quiere. Que ese es el gran objetivo. ¿Ya? Entonces, vamos ahora con lo que vamos a mirar el día de hoy. Que son los polígonos. Si las rectas hacen una X se cumple la PRAP. Sí, si las rectas hacen una X se cumple la propiedad. Exactamente, fíjate que aquí te hace la X, como tú lo mencionas, que son opuestos por el vértice. Y además te llevas de yapa, que por ejemplo este ángulo va a ser beta, por ejemplo, y obligadamente este que está acá también tiene que valer beta. Y además vas a saber que alfa más beta suman 180, porque es el ángulo de una línea recta. ¿Ya? Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de los polígonos. Así que vamos a definir qué es un polígono. ¿Sabes lo que es un polígono? Un polígono básicamente es una figura cerrada. Es una figura cerrada. Es una figura cerrada formada por lados rectos. Por lados rectos. ¿Ya? Eso es lo que es un polígono. Un polígono es una figura cerrada por lados rectos. ¿Se le ocurre alguna? ¿Alguna figura cerrada por formas rectas? Eso es lo que es un polígono. Definición de polígono. Pentágono, cuadrado. Cuadrado. Un polígono necesariamente tiene que ser plano. Muy buena pregunta. No estoy seguro si necesariamente tiene que ser plano. Y aquí tienes uno. El rectángulo. Acá tenemos otra. Dibujemos otra. Esto. Esto. Esos son ejemplos. Ejemplos de polígonos. ¿Ya? Son ejemplos de polígonos. Pero los polígonos tienen clasificaciones. Y estas se las tienen que saber. Ah, mira, una observación que uno puede hacer acá antes. La vamos a notar así. ¿El círculo es un polígono? ¿Qué dicen ustedes? El círculo es un polígono, ¿no? ¿Por qué no? Porque no está formado por lados rectos. Entonces, en este caso, el círculo no se clasifica como polígono. No es un polígono.
¿Ya? Perfecto. Ya, las clasificaciones de los polígonos dependen de sus El lados. cubo es un poliedro. Poliedros se le llaman, claro. Poliedros se le llaman cuando son en más de dimensiones. Creo, sí, tienes razón. Cuando es en más dimensiones se le llama poliedro. Toda la razón. Clasificaciones. Los polígonos tienen clasificaciones. En particular, vamos a llamar la primera clasificación de los polígonos son los triángulos. Se clasifican según su cantidad de lados. Un triángulo son los polígonos que tienen 3 lados. Después, ¿qué más tenemos? Voy a hacerlo con texto porque creo que es más rápido para no cansarme la mano. Entonces, vamos a anotar aquí. Triángulo, que tiene 3 lados. Cuadrado, o cuadrilátero, perdón. Cuadrilátero, que tiene 4 lados. Pentágonos. Estos tienen 5 lados. Hexágonos, que tienen 6 lados. Y tenemos los octágonos, que tienen 8 lados. Hay más, pero estos son los que bastan para la PTU. ¿Ya? Estas son las clasificaciones que bastan para la PTU. ¿Ya? Ahora, para tu amiga PTU... Uy, ¿qué le pasa a este lápiz? Está medio ya... Creo que mi tablet está pasando a mejor vida ya. Ya. Para la PTU, estos dos son los más importantes. Para la PTU, estos dos son los más importantes. Estos son los que te van a complicar la vida. En particular este. El triángulo es el más complicado de tratar. ¿Ya? Esos son los feitos. ¿Ya? Eso hasta ahí. Hasta ahí estamos súper bien. Pero también hay otra clasificación de los polígonos. Y aquí voy a utilizar la palabra que me habían preguntado en la clase anterior. ¿Ya? En este caso va a ser de los polígonos convexos. ¿Se acuerdan que me habían preguntado qué era convexo? El concepto de convexidad es bastante amplio, pero nosotros en PTU vamos a trabajar con, generalmente, polígonos que se le llaman polígonos convexos. ¿Ya? ¿A qué se le llama un polígono convexo? Definición. Un polígono se le llama convexo si todos sus ángulos interiores son menores a 180 grados. Eso es lo que le vamos a llamar un polígono convexo. ¿Ya? Ese es un polígono convexo. Un polígono que tiene todos sus ángulos interiores menores a 180. Fíjate que igual es como difícil imaginarse eso, pero te voy a dar un ejemplo de un polígono que no es convexo. ¿Ya? Voy a darte un ejemplo de un polígono no convexo. No convexo. Y un polígono convexo puede ser el siguiente. Ahí. 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 Y ahí. Ese es un ejemplo de un polígono que no es convexo. Ahí tienes un polígono que no es convexo. Por ejemplo, los ángulos que voy a marcar en rojo son menores a 180. Este es menor a 180, este es menor a 180, este es menor a 180 y este es menor a 180. Eso sería cóncavo. Y si es mayor a 180, aquí tú tienes este ángulo que está acá. Ese ángulo es mayor a 180. Entonces, esa es la idea de un polígono que no es convexo. A los polígonos que no son convexos se les llama cóncavos. ¿Ya? Entonces, esos son los polígonos convexos, no son convexos, que tienen un ángulo mayor a 180. Entonces, volviendo al tema, ejemplos de convexos, hay muchos. Los triángulos simples, o sea, el triángulo equilátero, el triángulo, el cuadrado, el hexágono, el pentágono,
todos esos fíjate que tienen ángulos interiores menores a 180. En general siempre vamos a trabajar con, con polígonos convexos, ¿ya? En general siempre vamos a tener, nos van a preguntar sobre cosas convexas, ¿ya? Pero fíjate que al final la parte de geometría igual es memorizar un poco los conceptos, ¿cachai? Entonces, un polígono convexo, ángulos menores menor a 180, si es que te lo llegan a preguntar en algún ensayo. No pasa en general, nunca te preguntan algo así, pero hay que mencionarlo por si acaso. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? ¿Se entiende lo que llamo? Súper piola, súper amigable, nada del otro mundo, nada raro, creo yo. ¿Ya? Nada raro. Sí. Bien. Propiedades. Así es. Propiedades. Todo Gucci. Propiedades de un polígono convexo. Si tienes un polígono convexo, va a cumplir una propiedad que es muy, pero muy útil y se pregunta harto. ¿Ya? ¿Qué dice? Que es la suma de ángulos interiores. Que dice lo siguiente. Sea n la cantidad de lados de un polígono convexo. Entonces, la suma de sus ángulos interiores viene dada por la suma va a ser igual a 180 grados multiplicado por n-2. ¿Ya? Esta es una propiedad importante. Lo podemos pensar como, una proposición. Vamos a dar como una proposición, como lo solemos anotar. Y dice, sea n la cantidad de lados de un polígono convexo. Entonces, la suma de sus ángulos interiores viene dada por esta formulita que está acá. ¿Ya? Podemos utilizar esta formulita para chequear algunas cosas que nosotros sabemos. Veamos el caso del triángulo. Triángulo. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un triángulo? ¿Se acuerdan? 180. Pero fíjate, ¿cuántos lados tiene el triángulo? N igual 3. Tiene 3 lados. Entonces, la suma de los ángulos interiores va a ser igual a 180 por 2 menos 1. Y eso es igual a 180. Que es justo lo que ustedes se sabían de memoria. Que la suma de los ángulos interiores siempre es 180. Independiente del tipo de triángulo. No importa qué triángulo sea, Trumi. Y esa es la gracia. No importa qué triángulo sea. Siempre y cuando sea convexo. Creo que no hay triángulos que no sean convexos. Ahora que lo pienso. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre igual a 180. ¿Ya? Siempre lo puede repetir. Ya. La suma de los ángulos interiores de un triángulo es siempre 180. Por esta propiedad que está acá. Que si tú tienes un polígono convexo, entonces la suma de sus ángulos interiores... Pero no sería 3 ahí porque el 2. Profe, no es 3, 2. Es 2. Es 3. ¿Está mala la fórmula entonces? Aquí me equivoqué yo. N-2. Profe, no entendí lo de N2. Me equivoqué aquí. N-2. Escribí más. Y te da 1. ¿Sí? Repito. ¿Qué dice esta propiedad? Suma de ángulos interiores. Voy a decir que N es la cantidad de lados de un polígono convexo. ¿Ya? N es la cantidad de lados. Por ejemplo, un triángulo es 3, un cuadrado es 4, un hexágono es 6. Entonces, me lo grita pa que no la se me suma olvide. de los ángulos interiores viene dado por 180 por la cantidad de lados menos 2. Por ejemplo, para el triángulo que toma n igual a 3, tenemos que la suma de los ángulos interiores es 180 por 3 menos 2, que es 180. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos notar aquí? Con esta propiedad podemos notar lo siguiente. Podemos pensar en un problema. Fíjate, imagínate que tengo este triángulo acá. Tengo este triángulo y te digo que este lado mide 30, este lado mide 60. Entonces, ¿cuánto mide X? 90. ¿Y por qué mide 90? Porque siempre se cumple ¿qué?
180 es la suma de los ángulos interiores. Es la suma de los ángulos interiores. Lo que implica que despejando te queda que el x es igual a 90. Y eso es típico ejercicio, completar los triángulos. Acordándote que la suma de ángulos interiores es 180 para los triángulos. Voy a dar un ejemplo para el que entienda, para Michelle, que no entendió por qué era 3 menos 2. Vamos a verlo ahora para el cuadrado. ¿Cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrado? ¿O de un cuadrilátero? Cuadrilátero. ¿Se acuerdan cuánto suman los ángulos interiores de un cuadrilátero? 360. ¿Ya? Pero de acuerdo, entonces, acordémonos. El n en este caso es igual a 4, porque tiene 4 lados. Por lo tanto, la suma de los ángulos interiores es 180 por n, que es la cantidad de lados, que es 4 menos 2, que es la fórmula que tengo pintada acá. Eso es en todos los polígonos convexos la fórmula de la suma. Sí, para todo polígono convexo se cumple esto. Esto te queda 180 por 2, y eso es 360, que es lo que nosotros sabíamos que del colegio, que era la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero. ¿Ya? Entonces de aquí, por ejemplo, puedes notar lo siguiente. Si vamos a dar un ejemplo, podemos dibujar un cuadrilátero. Hagámoslo un poquito distinto. Mejor hagamos este, para que sea más variado. Entonces, si aquí yo te coloco que este ángulo vale 30, este ángulo vale 60. Gracias, ya entendí. Este ángulo vale... A ver, coloquémosle el numerito. Coloquémosle que este ángulo vale 50, este ángulo vale 50, este ángulo vale 100. ¿Cuánto vale este? ¿Cuánto vale x? Si tengo un cuadrilátero de esa forma más o menos. Fíjate que tiene que resolver la ecuación. 50 grados más 50 grados más 100 grados más x me tiene que dar 360. Por lo tanto, despejando el x me da 160. ¿Ya? Profe, según yo son paralelas y tiene que dar con el teorema de Z. No necesariamente son paralelas. Yo nunca te dije que sean paralelas. Ahí voy a empezar con las pillerías. Si yo no te digo que estas dos rectas son paralelas, no me lo puedes asumir. Entonces no vale la Z. Si yo no te lo digo, no se cumple. Así que tenés pilla. Perfecto. ¿Ya? Hay que ser pillo. Pero sí, bien aguja. Después al final vamos a ir aplicando el teorema de la Z a varias figuras. Y ahí vamos a obtener algunas propiedades muy buenas que podemos sacar. ¿Ya? Hasta acá. ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? ¿Todo bien? O sea, ¿todo que correcto? Si no lo dice ni está, no se toma en cuenta. Exacto, Mario Carballoso. Profe, vamos a ver ángulos exteriores. Pero si ya estamos viendo. Vamos a seguir. No más. Profe, entonces se debe multiplicar. Por la fórmula ahí Todo estamos. claro, mi rey. Ahí está la fórmula. Ahí está la fórmula 180 por eso. Vamos con la siguiente definición de los polígonos, que es lo que llamamos un polígono regular. ¿Les suena que es un polígono regular? Podría ser uno más. Al final, porque recuerden que mañana hacemos ejercicios de todo esto. Así que ahí te vas a acordar. Gracias. Así que no te preocupes, no te preocupes. Si esto lo vamos a repasar, no es como que lo vea ahora y no lo vamos a ver más, porque mañana vamos a hacer muchos ejercicios de este tema y ahí te va a quedar fresquito. Y después cuando tú llegues a la prueba le voy a decir, buena, pues PTU, tú vas a sacarte la cresta y vaya a ganarle a la prueba, entrar a la universidad y a la carrera que quieras, y ahí en la universidad te van a mullar como quieras. Pero para la PTU no. Like. Polígono regular. ¿Sabes lo que es un polígono regular? Tiene que restar 2. Sí. Polígono Si regular. comparten dos ángulos iguales, tampoco puedo deducir que son paralelas. Bueno, ahí hay que verlo, hay que ver en el Momento contexto. XD. Hay que verlo en el contexto, ¿ya? Hay que verlo en el contexto, cheta. Ya. Bien. Definición de polígono regular. Todos sus lados miden lo mismo. École. Fabium versus una PTU. Digamos, un polígono es regular
Un polígono es regular si cumple dos condiciones. Voy a anotarlo mejor así. Cumple dos condiciones. Tiene que cumplir dos condiciones, no solamente una. Condiciones. La primera. La primera es todos sus lados miden lo mismo. Todos sus lados miden exactamente lo mismo. Miden lo mismo. Pi, 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 pi. Y la segunda condición es que todos sus ángulos interiores miden lo mismo. Todos sus ángulos interiores miden lo mismo. Profe, ¿qué app ocupa? OneNote for Windows 10. ¿Ya? Tiene que cumplir esas dos condiciones para ser polígono regular. Sus lados miden lo mismo. Sus ángulos miden lo mismo. Son esas dos condiciones para que un polígono sea regular. Que los exteriores no. Es que ahí la gracia es que si los ángulos exteriores miden lo mismo, entonces los ángulos interiores miden lo mismo. Por lo tanto, basta cualquiera de los dos. Porque si los ángulos exteriores miden lo mismo, por teorema de la Z, ahí lo vamos a ver, puedes concluir que los interiores también miden lo mismo. Entonces, es equivalente. Bien, entonces, polígono regular tiene todos sus lados iguales y sus ángulos internos son iguales. Algunos ejemplos, para los que no los conocían, es el triángulo equilátero. El triángulo equilátero, vamos a estudiarlo por supuesto, es el triángulo que tiene todos sus lados iguales. Y en particular tiene sus ángulos iguales. Equilátero. El cuadrado también es un polígono regular, porque tiene todos sus lados exactamente iguales, sus ángulos interiores igual. Y ahí entre otros. ¿Ya? Entonces esos son los más conocidos, los que más se ocupan. Triángulo equilátero y el cuadrado. ¿Ya? Un ejemplo de una figura que no sea un polígono regular. ¿Tienen alguna idea de algún polígono que no sea regular? Uno que se le ocurra en la cabeza, lo más fácil que se le ocurra. De un polígono regular. Vamos, mi gente, vamos, mi gente. El rectángulo es más fácil. El rectángulo es más fácil. Porque el rectángulo no tiene todos sus lados iguales. Este va a venir X, este va a venir X, este va a venir Y, va a venir Y. Y X es distinto de Y. Por lo tanto, ahí tienes un ejemplo de un polígono que no sea regular, el rectángulo. El rectángulo Triángulo escaleno e isósceles. claro, pero no quiero comentar porque eso lo vamos a ver más adelante en los triángulos. Polígono regular. Hoy día estamos hablando de cosas generales de los polígonos. No estamos como dedicándonos exclusivamente a mirar el triángulo. Pero el que sí vamos a mirar hoy, de manera como exclusiva, y le vamos a dedicar una clase completa, que es todo lo que viene ahora, son los cuadriláteros. Este es el gran tema de hoy. Cuadriláteros. Cuadriláteros. ¿Ya? Los voy a dejar con un ejercicio. Un cuadrilátero. Un cuadrilátero es una figura de 4 lados. Fíjate que no necesariamente tiene que ser convexa. Puede ser es una figura de 4 lados. No pide más. Un cuadrilátero es una figura de 4 lados. Y aquí puedes hacer varios ejemplos. Por ejemplo, esta cosa que yo dibujo acá es un cuadrilátero, una figura de 4 lados. Esto que está acá, figura de 4 lados. Esto que está acá, figura de 4 lados. Esto que está acá, figura de 4 lados. Si tiene 4 lados, es cuadrilátero. Así de simple. ¿Estamos claros? Es porque está jugando el colo SJSJSJS. Ya, no empiecen, pues. ¿Ya? Cuadrilátero es una figura de 4 lados. Hasta aquí, ¿estamos claros?
Muchas gracias por el follow, ya. Cuadrilátero, figura de 4 lados. No necesariamente es un cuadrado, ojo. No necesariamente es un cuadrado, y ahí viene la gracia. ¿Ya? El cuadrilátero tiene una clasificación. Clasificaciones del cuadrilátero. Somos 59. Nah, me está iglesiando. Nah. Me desmotivan, pues, cabrón. Cuadriláteros. Clasificaciones de cuadriláteros. Ya. Los cuadriláteros se pueden clasificar en 3 grupos. Yo tengo acá el concepto de cuadrilátero. Y el cuadrilátero se puede dividir en... Insisto, profe, Para debe ser un back, bajan y suben muy raro los boers. Sí, voy a confiar en ustedes. Cuadriláteros. Y muchas gracias por el follow, Sofía. Trapecio. Y trapezoide. École. ¿Ya? Los cuadriláteros se pueden clasificar en estos 3 grupos. El cuadrilátero se puede transformar en paralelogramo, trapecio y trapezoide. ¿Ya? En esos 3 grandes grupos. Está re vago. Sí, está re baja. Vamos, lo creo. Solo nos quedamos los que queremos aprender. École. Da, pero más. Ya, paralelogramo. Los paralelogramos son aquellas figuras, aquellas figuras que tienen 2 pares de lados paralelos. El trapecio tiene un par de lados paralelos. Y el trapecio no tiene ninguno. Ningún par de lados paralelos. ¿Ya? Entonces en realidad tienes esos 3 tipos de clasificaciones. El paralelogramo, el trapecio y el trapezoide. Y esas son las definiciones de cada uno. Esos son las definiciones de trapecio, trapezoide y todo lo demás. ¿Dónde el viejas? No, el vieja no tiene activadas las raíces. Ya. Entonces, 2 pares de lados paralelos, un par de lados paralelos y ningún par de lados paralelos. Entonces, el más importante y el que vamos a estudiar el día de hoy, y con esto vamos a terminar, son los paralelogramos. Los paralelogramos, como su definición dice, tienen 2 pares de lados paralelos. Entonces, fíjate, voy a dibujar rectas paralelas. Por ejemplo, esta es una recta paralela a esta. Esta es un par de rectas paralelas. Y voy a dibujar otro par de rectas paralelas. Por ejemplo, aquí voy a dibujar una para acá y otra para acá. ¿Qué figura se creó? ¿Un cuadrado o un rectángulo? ¿Ya? Y dentro de los paralelogramos están los cuadrados y los rectángulos. ¿Ya? Entonces, un paralelogramo puede ser un cuadrado o un rectángulo. ¿Ya? Vamos a estudiar un poco el cuadrado, para que los que no conocen el cuadrado vean un poco de sus propiedades. Para el cuadrado se define como figura con todos sus lados iguales. Todos sus lados iguales. Todos sus lados iguales. Y ángulos interiores. ¿Paralelepípedo también o no? Paralelepípedo en 3 dimensiones. Ángulos interiores iguales a 90. ¿Ya? Ángulo interior igual a 90. Cuadrado, todos sus lados iguales y su ángulo interior igual a 90. ¿Ya? Perfecto. Entonces, hasta ahí, súper bien. Entonces, el cuadrado, tal como su nombre dice, es una figura donde todos sus lados miden lo mismo. Si este lado mide A, este lado mide A, este lado mide A, este lado mide A. Y además, todos sus lados son iguales.
Y los ángulos interiores son todos iguales a 90. Eso es lo que nosotros vamos a llamar cuadrado. El rectángulo es bien parecido. El rectángulo, la diferencia que tiene sutilmente con el cuadrado es que es básicamente un cuadrado alargado. Eso es un rectángulo, un cuadrado alargado. Este lado va a medir B, este lado va a medir A, y todos sus ángulos interiores también van a ser iguales a 90. ¿Ya? Eso es lo que nosotros vamos a llamar rectángulo. ¿Qué más? Rectángulo. Ya, esos son los primeros. Esos son un tipo de paralelogramos. También existe lo que llaman el rombo. El rombo puede ser un poco complicado de entender ahora la primera, pero imagínate lo siguiente. Esto que está acá es un rombo. ¿Ya? Eso que está acá es un rombo. Un rombo básicamente cumple la gracia de que todos sus lados son iguales, pero sus ángulos interiores no necesariamente son iguales. Fíjate que sigue siendo un paralelogramo, porque si yo extiendo estos pares de recta al infinito, nunca se van a tocar. Es básicamente un rombo, es un cuadrado doblado. Es como si yo tengo mi cuadrado aquí, tengo mi cuadrado y lo doblo. Lo tengo acá y lo doblo un poquito. Eso es lo que es un rombo. Entonces, y la gracia que tiene es que sus ángulos interiores no necesariamente son 90. Sus ángulos interiores ¿Cuál es la definición de rombo? no necesariamente son iguales. Rombo, lados iguales y ángulos interiores no necesariamente iguales. Profe, tiene formulario en la página del PREU. No, formulario no, pero esto va a quedar subido. Todo esto lo voy a subir. Ángulos interiores distintos de 90. Sus ángulos interiores no van a ser 90. Y el romboide es lo mismo que el rectángulo, pero doblado. El romboide no es más que un rectángulo doblado. Si tú tienes el rectángulo, lo que haces con el rectángulo es doblarlo. Fíjate, esto es un romboide. Tengo el rectángulo y lo doblo para el lado. Tengo el rectángulo y lo doblo para el lado. Entonces, es la misma idea que el rombo. Tengo, ahora, como es un rectángulo, esto mide A, esto mide B, esto mide B. Y la gracia es que sus ángulos interiores también son distintos de 90. Bien, y esos son los cuadriláteros. Ya la próxima clase vamos a ver lo que son los trapecios, trapezoides, entre otros. ¿Ya? Esto va a quedar subido en la página para que no lo pierdan. ¿Ya? Así que eso, mi gente, pues si tienen alguna duda, quedaron con alguna duda, me avisen. Hoy día vimos un poquito de las propiedades de ángulos interiores y las propiedades de los polígonos. Mañana vamos a hacer ejercicios de eso y vamos a repasar un poco con respecto a los paralelogramos, que son, y los... Vamos a hablar de los ejercicios de paralelogramos que tienen que ver con las propiedades de los ángulos. Paralelogramo es lo mismo a cuadrilátero. No, cuadrilátero tiene Todo 4 está lados. claro, profe. ¿Ya? Cuadrilátero tiene 4 lados y el paralelogramo en particular, 2 de sus pares de lados son paralelos. ¿Ya? ¿Ok? Esa es la diferencia. Muchas gracias, crack, amor eterno para este increíble ser humano. Gracias. Bien, bueno, voy a colocar un poco de música para irnos despidiendo. Disculpen por la caída, pero quería ir a ayudar a mi viejo, pero pues salió todo mal. Salió todo mal, pues. Se fueron la gente, se cayeron los números. Así que, pucha, me dio lata. Me dio lata. De verdad que me mandó lata. Así que espero que mañana sea mejor, pero gracias, profe, pero de verdad que me dio mucha lata. Porque en realidad si alguien se fue es por algo. Y no se ¿Cachai? preocupe que mañana Si alguien se fue, más gente. Si alguien se fue es por Profe, algo. No creo que haya sido X, eso está mal, TWT. Lo de tu viejo no tiene nada que ver, mi pana. Es que justo cuando me fui con él hubo problemas, pues entonces por eso quedé como para adentro, pues. Así que pucha, quedé picadito. Si te fuiste una milésima de segundo. Sí. Mañana será mejor sí o sí. Sí, ojalá. Se fueron por NES básicamente. Profe, usted lo hizo todo bien. Gracias, profe, no se desanime, tiene que ser positivo nomás. Sí, vamos a intentar que Profe, ojalá salga quédese mejor. Tranquilo. ¿Ya?
Así que eso. Muchas gracias por la clase, profe. Fue muy buena a pesar de todo. Gracias. Eso, yo cacho que SVDD, profe. Además, mucha gente charrea en Fails. Sí, estoy pensando en no se hacer un cambio de horario mi también. Pero ahí lo vamos a ver. Sí, ahí lo vamos a ver. Profe LoTQM. Igual los quiero a todos. A mí la primera clase y voy a seguir viendo. Ya, sí, espero que te siga gustando porque vamos a seguir trabajando Somos harto. 60 crack, dale ánimo este día, profe. Sí. Reviviré mi canal de Twitch para que empiece con un par de viewers más. Agradecido. Chao, profe, cuídese, se le quiere. Ahí vamos Chao, a ver. profe, muy buena clase. Agradecido, Profe, agradecido a a todos mí se ustedes. me cerró. Me Miren, sale que lleva 22 minutos en directo. a mí sí- Son las mejores clases que Ah, hay, UDC, eso es ganó importante, más por rey eso que lo necesitamos el queremos. partner también, porque el Gracias, partner nos va a hermoso. dar un mejor host para que Nos el stream no vemos. se caiga cuando ustedes lo ven. No tan tarde Entonces las es importante, clases, ¿ya? me da tuto. ¿Ya? Así Profe que eso. Dios, Nos vemos un entonces. crack. Gracias, profe. Voy a aprender stream ahora por Hoy le YouTube un hago ratito. promo en mi podcast, Rey. Guapo. Así que, pucha, ahí lo vamos a ver. Así que por eso está preocupado por el partner, porque el partner la gracia que da es que da una mejor estabilidad de conexión, pues, porque ustedes después pueden bajarle la calidad si tienen de qué. No sé, voy a jugar a algo, estar tranquilo. Así que voy a irme a YouTube un rato a conversar con ustedes si ustedes siguen aquí. Así que eso. ¿A quién le doy host? ¿A quién cree que es piola darle un host? Tengo al pelado. Lo apaño, jefe. Tengo al pelado, así que yo cacho que... Al Folchito, ¿quién es el Folchito? Muchas gracias por enseñarnos, lo queremos, caleta. Ah, no me sale. Al pelao Noma. ¿Esta qué? ¿Quién es? ¿Es chilena? ¿Es chilena ella, no? Pelao, pelao, pelao. Mato a Sara. Sí me han dicho que está buenísima. Twitchter. ¿Ella es chilena? Es chilena. Connie, ¿en serio? Voy ¿Ya? a ver a la actriz. Claro, voy con ella después. Mañana se la mando al pelado. O vamos con Es ella. la paloma mámica. ¿Es la? Esta buenarda. ¿Ya? ¿Le vamos a mandar con ella? Ahí ni ahí. Connie. Sí, ya. Vamos para allá y después los saco, los mando con el pelado y estamos. Eso. Ahí los voy a mandar con ella y después se devuelven, los mando con el pelado y eso. Ahí háganle promo al Preu. Que de parte de Fabimat. Spamé en el emoji. Spamé en el Fabimat. Vamos. ¿Cómo se llama ella? Ay, Babi Match is rating with a party of 52. Muchas gracias, Babi. A ver si estás por acá. Preséntate. ¿De dónde vienes o qué haces? A ver, vamos a tratar de conectar estos audífonos para que podamos escuchar música todos. Dame un segundito. No se puede. Ay, creo que está el cargador ahí. ¿Está cargando? ¿Yo puedo escuchar mientras está cargado? Sí, pues por eso. Ya. Entonces vamos a conectar vía Bluetooth. ¿Qué les parece? ¿A qué hora es donde estás? ¿Qué hora es donde estás ahora? Ahora son las No se puede. 6:30, 25. Hoy se cambia la hora Chile más encima. Qué lata. Y tal cual. ¿Ah? ¿Desde mi celular? Y aunque tenga copyright. Ya, y si nos ponemos unos reggaetones antiguos. Ya, chao. Ya, a ver. Espérenme, chique, ¿qué es? Yo no soy muy tecnológica, chicos, para que sepan ustedes. Estoy aquí como toda así Twitcher, toda... Para la otra, avísenme que tiene el chat solo para seguidores. Se lo agradecería. Qué rabia. Vamos con el pelado. ¿Cuántos hay para el pelado? Dijo que estaba súper rico. Ay, ¿por qué? Eso. Voy a aprender el stream por YouTube. Le voy a mandar al pelado a ver si quiere jugar Warzone un rato. Y voy a jugar con el pelado, yo cacho.
Así que eso, voy a aprender stream por YouTube para jugar Warzone con el pelado y sería. Así que nada que hacer. Eso, nos vamos a mandar con el paleadito y nos vemos. Fai más fuera.